siempre la información es muy valiosa. Y hay muchas personas que tratan de politizar los temas. Y en este caso, cuando estamos politizando, estamos dejando a un lado aspectos importantes sobre, en este caso, una ley de salud tan importante como la que puede ser la ley de salud asequible. Recordemos que el nombre Obamacare no es un nombre oficial. O sea, la ley de salud asequible, Affordable Care Act, es como se llama. En este caso, si usted le quiere poner el nombre que desee, lo importante es que miremos la ley por dentro, los beneficios que tiene. Y recordemos que ya la ley no obliga a que las personas tengan un seguro médico. De hecho, el presidente Donald Trump en 2017 eliminó el mandato. En este caso, lo que usted tiene es un subsidio que está recibiendo de parte del gobierno dentro de la ley de salud asequible. Es un poquito contradictorio tal vez para muchas personas que la población cubanoamericana, que por lo general vota republicano, se inscriba en masa en programas sociales que, por ejemplo, como el Obamacare. Y que el Obamacare, por supuesto, tiene una procedencia demócrata, procedencia liberal. Creo yo, desde mi punto de vista, que esto tiene que ver con el sistema universal de salud que existía en Cuba y que muchos cubanos, por supuesto, tenían costumbre de lo que tiene que ver con la medicina preventiva. Y en este sentido, hacer mucho uso del sistema de salud. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan a los Estados Unidos, el Obamacare es la forma más viable de acceder a un sistema de salud económico, asequible, porque a partir de los ingresos que declares, el gobierno te da un subsidio y por esto puedes acceder a un seguro médico económico. En este caso, lo que usted tiene es un subsidio que está recibiendo de parte del gobierno dentro de la ley de salud asequible. Y con ese subsidio, usted lo que hace es acceder a un seguro médico privado que cotiza completamente por lo privado, y ese subsidio está dirigido a dos cuestiones. Por un lado, al precio. Con esto, en dependencia de sus ingresos, usted puede recibir un seguro médico económico. Pero también el subsidio está dirigido a su cobertura, y en este caso a la cobertura del metal plata de los seguros médicos. Y en este caso, el metal plata puede llegar a tener una cobertura hasta el 94%, lo que significa que por los costos de los servicios médicos usted puede llegar a pagar tan solo un 6% de los costos. O sea, estamos viendo que es un subsidio realmente significativo. Por ejemplo, la ciudad de Hialeah, cuando buscamos la proporción de habitantes que tiene en cuanto a cantidad de población, la cantidad de habitantes inscritos en el Obamacare es la que mayor proporción de habitantes inscritos en la ley de salud asequible hay en todos los Estados Unidos. Y el condado de Miami-Dade también, en cuanto a proporción de habitantes y cantidad de personas inscritas, es la que mayor cantidad de personas inscritas tiene en cuanto a condados en todo el país. Y en este sentido, sin dudas, la población cubana es la que juega un papel fundamental. 10 beneficios esenciales que todas las compañías de seguros médicos están obligadas a cumplir. En este sentido, por ejemplo, tenemos el caso de la atención de maternidad, de la atención de los niños, la atención de la salud mental, los cuidados de emergencia, los servicios de hospitalización. Pero a esto le sumamos también que la ley de salud asequible obliga a que las compañías aseguradoras protejan a los hijos menores de 26 años en las pólizas de sus padres. Esto es muy importante también porque recordemos, por ejemplo, que hay muchachos jóvenes que están estudiando, que no tienen ningún nivel de ingresos y que entonces, si no se insertan en la póliza de sus padres, se quedarían sin ningún tipo de cobertura de salud. Antes del 2010, las compañías de seguros médicos se daban a la tarea de discriminar a las personas que estuvieran enfermas. O sea, ellas hacían un proceso de selección. Y si por ejemplo tenías asma, tenías diabetes, tenías un cáncer, pues sencillamente o no te inscribían en la póliza o te ponían un precio sumamente costoso. Y en este caso, la ley de salud asequible protege de una manera muy grande y muy importante a millones de personas que están enfermas y que antes no podían acceder a un seguro médico y ahora sí lo pueden hacer. Un simple ejemplo, lo que pasaba antes del 2010, las personas que no tenían seguro médico, lo que hacían era prolongar la atención de salud y no iban a atenderse con un doctor, a hacerse lo que tiene que ver con la atención preventiva,
y sencillamente esperaban hasta el final para atenderse, en este caso en un hospital, en un sistema de emergencias. Esto se convirtió en una cadena de espiral donde sencillamente los hospitales al final tenían que recibir a las personas enfermas en las salas de emergencia y muchos hospitales después caían en deuda, incluso algunos en bancarrota. ¿Y quién tenía que salvar a esos hospitales? Pues sencillamente era el gobierno. En este momento, pudiéramos decir que no pasa algo semejante a antes del 2010, pero están ocurriendo cuestiones todavía que son preocupantes, porque hay alrededor de 26 millones de personas que no tienen seguro médico en los Estados Unidos. Y estamos hablando de una suma bastante grande. Y esta cantidad de millones de personas hacen lo mismo, van atrasando la atención de salud, no se hacen los laboratorios preventivos, no se hacen un rayos X, no tienen consulta con el médico primario, con los especialistas y por supuesto todo esto lo hacen con el objetivo de ahorrarse dinero. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier enfermedad puede ir convirtiéndose en algo más preocupante, más grave, hasta que caigas en una emergencia. Y sin duda caer en una emergencia, no solo en Florida, en cualquier parte del país, es sumamente preocupante y te puede llevar a la bancarrota. De hecho, el 60% más o menos de las bancarrotas que ocurren en Estados Unidos tienen origen en deudas médicas. Y esto, sin dudas, es una estadística sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque los hospitales se dan a la tarea de establecer su propio sistema de facturas. Y cada factura o cada servicio que tú recibes en un hospital te lo entregan de manera independiente. Por ejemplo, si te ponen una inyección, si te suministran una pastilla, si te quedas hospitalizado, la cantidad de horas que estuviste en la cama, si te hicieron una operación, tienes el anestesista, tienes el cirujano, etcétera. Cada una de las cuestiones tiene una factura independiente y la mayoría de las ocasiones estas facturas estamos hablando de miles de dólares. Por ejemplo, si te pasas 2 días en un hospital, y esto no es una suma absoluta porque puede variar en dependencia del hospital, en dependencia de la ciudad, en dependencia de la enfermedad que hayas tenido, pero podemos estar hablando de que puedes recibir una factura de 10,000, 20,000, 30,000 dólares por tan solo 2 días en un hospital. Y tenemos casos, clientes en Dulcinea Insurance que tan solo por entrar y salir del hospital han recibido facturas de cerca de 10,000 dólares. Tenemos personas que llaman a nuestra oficina, a Dulcinea Insurance, diciendo que no quieren un seguro que tenga fondos públicos. Por ejemplo, que no quieren un seguro del Obamacare porque no quieren recibir nada del gobierno. Se les hace una cotización y cuando esas personas ven el precio de un seguro médico privado, sencillamente deciden desistir de la idea y en muchas ocasiones pues entonces deciden acudir a los subsidios del gobierno dentro de la ley del Obamacare. ¿Por qué? Porque una persona con un seguro médico privado puede estar pagando, por ejemplo, una persona joven, sana, puede estar pagando 400, 500 dólares mensuales por un seguro médico. Y en muchas ocasiones esto no significa que tengas el mejor nivel de cobertura. Por ejemplo, una persona mayor de edad, podemos decir que tiene 60 años y quiere un seguro médico privado con un deducible bajo, con un máximo gasto de bolsillo bajo, con copagos bajos, puede estar pagando más de 1,000 dólares mensuales por un seguro médico. Recordemos que en el 2017 fue el momento más cercano que tuvieron los republicanos para, en este caso, eliminar el Obamacare o hacerlo mucho más débil. Y fue muy famoso, en este caso, aquella votación que llegó hasta el último momento el Senado de los Estados Unidos, cuando el senador John McCain, fallecido ya, senador republicano de Arizona, puso su dedo hacia abajo y decidió votar a favor de los demócratas en un voto 51 contra 49, se alió a los demócratas para evitar que el Obamacare fuera repelido. Y esto fue sumamente simbólico, sumamente importante, porque John McCain estaba enfermo de cáncer cerebral y él fue capaz de darse cuenta de la importancia que tenía la ley de salud asequible para personas que tenían enfermedades preexistentes. Y algo que alegaba McCain era precisamente esto: ¿cómo vamos a abolir, cómo vamos a eliminar esta ley que está protegiendo a millones de norteamericanos que no solamente tienen cáncer, que también tienen un asma, tienen una diabetes, tienen problemas de cualquier tipo, y que esta es la mejor forma que tenemos de protegerlas? Y en este caso McCain planteó: hasta que no tengamos una propuesta que sea incluso mejor que el Obamacare, esta ley debe seguir intacta.
tal vez por estrategia política, podamos decirlo así, Donald Trump en su campaña electoral está planteando que no va a eliminar el Obamacare, sino que va a hacerlo mejor. Y ciertamente, si nos ponemos a revisar la ley por dentro, hay muchísimas cuestiones por las que el Obamacare puede ser mejor. O sea, el Obamacare puede ser mejor, por ejemplo, tratando de que los créditos, los subsidios lleguen de mejor manera a la clase media. El Obamacare puede ser mejor también tratando por todos los medios de que no continúen aumentando cada año los deducibles, que no continúen aumentando cada año los máximos gastos de bolsillo. Y en otras varias cuestiones. Pero esto es lo que desde mi punto de vista se debe hacer, mejorar el Obamacare, no eliminarlo, porque realmente es una ley que le da beneficio a, cuando buscamos las estadísticas, 21 millones de personas de manera directa, pero también cuando buscamos lo que es la expansión del Medicaid, hay alrededor de 45 millones de personas beneficiadas con el Obamacare. O sea, estamos hablando de un alto por ciento de la población norteamericana que está beneficiada con la ley de salud asequible. ¿Y por qué es importante inscribirse en un seguro médico? Pues por la sencilla razón de que cuando manejamos los números, al gobierno le da más resultado económico pagar estos subsidios a las personas porque se inscriban en un seguro de salud a pagar, en este caso, a los hospitales cuando se están yendo a bancarrota o cuando tienen decenas de millones o de billones de dólares en deudas acumuladas porque los clientes no pagan las facturas médicas. O sea, cuando sacamos la proporción matemática, las cuentas económicas, al gobierno sí le da más resultado pagarle estos créditos, estos subsidios a las personas, a por el otro lado tener que pagarle a los hospitales por las deudas que las personas no les pagan a los hospitales.